Muchas gracias. Pues bienvenidos, bienvenidas a la clase. Primero que nada, me da mucho gusto que estén por aquí. Voy a dejar este canal en línea para que puedan consultarlo sus compañeros que no puedan estar presentes. Les hice llegar el programa que más o menos vamos a exponer ahorita y les vamos a decir más o menos cómo vamos a evaluarlo. Es importante, en este momento si quieren no es necesario que activen sus cámaras, está bien nada más si tienen los micrófonos activados, pero bueno, dentro del programa se consideran relevantes las participaciones, entonces en la medida que podamos ir avanzando sobre materia, pues eventualmente será necesario que puedan pues prender sus cámaras o prender sus micrófonos o por lo menos participar de la materia. Bueno, de la misma manera para sus compañeros que no se encuentren presentes y pues que no tengan una sumatoria de participación en clase, se dejarán 5 actividades y en el caso de que no, cada una de estas actividades corresponde al 20% de la evaluación. Y bueno, básicamente, y primero que nada me presento, mi nombre es Clarisa Pérez Camargo. El año pasado me tocó dar la clase de Derechos Humanos, como catedrática adjunta de la clase de mi mamá, la licenciada María del Pilar Camargo. Y en esta ocasión, pues, ya se consideró que pudiera ser pertinente, pues, iniciar una clase como titular. Y bueno, me tocó más o menos esto. Dentro de mi currícula, igual si en algún momento desean como googlearme, ¿no? Pueden buscar mi nombre como Clarisa Pérez Camargo, Clarisa Camargo, ahí aparecen un poco de lo que hago, a lo que me dedico. Básicamente mi formación es como filósofa del arte, y me he dedicado muchísimo más a la investigación. Actualmente estoy haciendo una maestría en sociología aquí en la Universidad en la UABJO y una maestría en educación. Pues bueno, básicamente esa es mi formación. Si tienen un poquito de curiosidad, pueden por ahí googlear a qué me dedico. También estoy como Clarisa Camargo en términos artísticos. Y bueno, de lo que se trata esta materia, básicamente se supone que ya debieron haber llevado pues Derecho del Trabajo 1 en algún momento, pero en el término procesal, pues entran sus particularidades. Voy a compartir pantalla con ustedes para que les vaya explicando más o menos cómo vamos a abordar este trabajo, y ya les explicaré un poco más de la evaluación. Si tienen alguna duda, pues me la pueden hacer llegar, sea como por el grupo, porque siempre recomiendo que sea, pues que sea a partir de resolver las preguntas colectivas, como podamos, pues a veces las preguntas individuales son más bien preguntas colectivas. Bueno, esta materia está asignada para 90 horas del semestre. No estoy segura si a todos sea de conveniencia asignar las 90 horas, que más o menos tendría que ser pues 1 hora todos los días. Esto deberá de verse reflejado sobre todo en cómo presenten sus avances de investigación, cómo están abordando. Les decía, justamente como a lo que me dedico es básicamente a la investigación en metodología jurídica, a mí me interesa que desarrollen habilidades como investigadores. Yo sé que esta es una de las áreas más académicas, pero bueno, creo que cualquier área puede ser pretexto necesario, sobre todo para aprender criterios de citación, criterios editoriales, criterios de revistas, si es que más adelante no solo se pretenden involucrar, pues a lo mejor en términos, pues de la dogmática, ¿no? Que es a lo que me dedico, pues he hecho algunas reformas en proyectos de ley a partir de la investigación, ¿no? Entonces, si les interesa por ahí la vía de reformas de proyectos de ley, yo creo que esto podría ser muy necesario desde lo procesal. Entonces, el objetivo del curso que nos marca el criterio, pues es, no sé si alguien me quiera apoyar con la lectura del objetivo del curso, por favor. Alguien que esté viendo su pantalla, ¿quiere apoyarme, por favor, con la lectura del objetivo del curso? ¿Están viendo? Durante
Los alumnos conocerán el marco teórico conceptual, los principios y las normas que regulan los procesos de trabajo para el mantenimiento del orden jurídico y económico de las relaciones entre trabajadores y patrón, entre trabajadores o entre patrones, así como la competencia y atribuciones jurisdiccionales de los tribunales laborales. Muchísimas gracias, Francisco. Bueno, entonces el objetivo debería de estar siendo una continuación de lo que ya abordaron pues me imagino en la materia em, de derecho del trabajo, y bueno, esto ya es específicamente cómo se lleva a los procesos. Como a mí me interesan mucho los marcos teóricos y conceptuales, un poco más, como les comentaba, que me he dedicado muchísimo más a la investigación que otra cosa, pues también es importante conocer los códigos, los procedimientos, las formas de ¿no? Y bueno, respecto de el perfil del docente, pues ya les había como comentado más o menos a lo que me he dedicado en estos últimos años. Me dedico sobre todo a la investigación, pero de temas muy diversos, entre lo que compete, pues incluso el psicoanálisis, la psicología, y bueno, soy sobre todo asesora de métodos de investigación. Tengo algunos de sus compañeros y algunas personas que han egresado, pues porque les he conducido tesis y tesinas, sobre todo en la redacción. ¿Alguno de ustedes ya se ha enfrentado con el método de citación APA? ¿Es el que les están pidiendo en sus trabajos académicos? ¿No? ¿Nadie conoce los criterios de citación de APA? No. No. Bueno, pues vamos porque por ahí tengo un canal en YouTube donde enseño un poco de cómo citar en APA. Pues básicamente APA es un modelo que viene de Estados Unidos y que es el que se volvió, pues le llamamos el lenguaje del imperio, porque todas las investigaciones actualmente se conducen a partir de una forma específica de citar. Si ustedes están haciendo una investigación o si ustedes están haciendo, a diferencia de cuando llevamos estas cosas llamadas machotes, que son así como modelos que básicamente copiamos y rellenamos, cuando hacemos investigación metodológica en alguna de las materias de competencia necesitamos siempre atribuir al autor porque si no puede ser considerado plagio, ¿no? Y el plagio en términos académicos en algunas escuelas más que en otras pues pueden llevarte a expulsión, a suspensión. Entonces, el modelo de APA siempre va a ser un referente cuando estemos haciendo investigación. En esta materia, pues ya les haré llegar como los criterios de evaluación, también dependiendo de alguna encuestita que podamos hacer para ver si quieren ser evaluados desde Teams, que yo creo que sería una estrategia, sobre todo para los que se encuentran inscritos, y para quienes no se encuentran inscritos, pues estaríamos intentando hacer a lo mejor Classroom, si es que la mayoría han trabajado con Classroom, porque sobre todo para las entregas puede ser como bastante pertinente. Bueno, ¿alguien me puede apoyar leyendo los contenidos temáticos del 1 al 3, por favor? Uno, concepto, naturaleza y características del proceso del derecho procesal del trabajo. Principios del derecho procesal del trabajo. 2. Concepto, naturaleza y fin del proceso del trabajo. Clasificación, principios rectores y fases del proceso. Procedimiento. 3. Derecho procesal del trabajo, los principios procesales y la suplencia de la demanda. Escritos y comparecencias informales de la capacidad y personalidad. Partes, capacidad de los menores, de las competencias, competencias por la materia, competencia por razón del territorio, la excepción de incompetencia, forma de promover la incompetencia, sustanciación, resolución, y menciona los artículos 685 al 706 de la Ley Federal del Trabajo. Perfecto. Entonces, bueno, como sabrán, pues ahora es posible poder estar en actualización. En la época en que yo estudiaba la escuela, también cuando pasé por Derecho, pues teníamos los códigos casi siempre desactualizados y teníamos que
como tenerlos a la mano. Y bueno, afortunadamente algunos de los códigos que están en constante resolución y jurisdicción pues se encuentran actualmente en esta modalidad de emergencia, pues muy abiertos. Ya les haré llegar los materiales, yo me imagino que serán por WhatsApp. Y bueno, entonces, del contenido temático 1 y 2 tendrán que hacer alguna pequeña investigación que será de 3 a 5 cuartillas para poder saber cómo están citando en APA, si les cuesta trabajo, si hay que hacer algunas recomendaciones o quizás a lo mejor tener una clase específica y particular sobre metodología jurídica y cómo se hace en la investigación jurídica. Entonces, veré sobre todo, pues más que nada para hacer un sondeo general del grupo. Y les decía, son 5 trabajos, 5 evaluaciones, cada una corresponde al 20% de su calificación. Si en el caso extraordinario de que no pudieran acreditar estas 5 evaluaciones, pues se dejará al fin del semestre una evaluación extraordinaria que consistirá en un trabajo de investigación para quienes no logren pues tener un promedio aceptable, o incluso si quisieran subir como un punto, tendrá un valor de 10% adicional a la calificación. Es decir, si de las 5 tareas logran tener un 80% o un 8.0, pues tendrán la posibilidad hasta de agregar un punto adicional dependiendo del trabajo de investigación que se deje al final. Es importante para mí que vayan cumpliendo y cubriendo en tiempos formales las investigaciones, los trabajos. Algunos serán un poco más sencillos respecto de otros. Estoy considerando hacer una infografía, que es así como una representación gráfica de algunos conceptos, la cual tendrá que ser por parejas o en equipos de 3 personas. Y bueno, yo me imagino que dependiendo de la próxima, pues, el próximo sondeo que les haga llegar, podré darme cuenta como qué plataformas les convienen más, porque, por ejemplo, entiendo que la plataforma de Zoom solo sirve, pues, si tienes un acceso a Internet bastante confiable y eficiente. En el año pasado me atreví a hacer transmisiones en vivo de Facebook, a la que se iban sumando los alumnos, porque tenían la posibilidad de reproducirse. Entonces, pues eso era bastante conveniente, ya que algunos no cuentan como con equipos de cómputo, y el Facebook pues es de los que consumen menos datos, si es que quisieras ver alguna transmisión de estas como en vivo o bueno. Pero haré algún modelo de preevaluación diagnóstica, sobre todo de las competencias que están teniendo, para saber como cuál de las plataformas, ya que entiendo que no todos están integrados en Teams, puede ser como más pertinente. Entonces, respecto del punto 1 y 2, el primer trabajo de investigación será un trabajo de investigación de 3 a 4 cuartillas. Del punto 3 al 4 será una infografía. Una infografía pues es una representación gráfica que tiene como todos estos contenidos. Les haré llegar un par de lecturas cada vez que, como por cada punto abordado, que deberán de, pues sobre todo tratar de investigar y también para ver como sus competencias lectoras. Y me imagino que tendremos de 2 a 3 clases por semana. En el caso de que sean así como, pues el primer trabajo, vea como que hay muchas deficiencias, dividiré como la mitad de la clase, pues para tener una parte conceptual y teórica, la mitad de la semana para la parte conceptual teórica y la otra parte, pues sobre todo como para criterios, pues lo que es investigación, presentación, escritura, pues lo que es un poco más técnico y metodológico. ¿Alguien me puede apoyar, por favor, leyendo el punto 4 y 5? Yolik, procedimiento ante las juntas de conciliación.
procedimiento ordinario ante las juntas de conciliación y arbitraje, audiencia de conciliación, demanda, excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas, réplica, reconvención, ausencia de las partes, allanamiento de la demanda, aceptación de los hechos y negación del derecho, audiencia de desahogo de pruebas, alegatos y audiencia de discusión y votación. Laudo y artículos 865 al 891 de la Ley Federal de Trabajo. El siguiente, por favor. El 5 de los procedimientos especiales, conflictos que son objeto de tramitación especial, audiencia de conciliación, demanda, excepciones y pruebas y resolución. Muy bien. Entonces, del punto 4, bueno, les decía, del punto 3 y 4 se solicitará una infografía, que es básicamente pues un organizador gráfico que tenga como criterios de creatividad, etcétera. Ya les haré llegar como, me imagino que en Classroom, sobre todo porque creo que no todos están trabajando con Teams, como cuáles son los criterios de evaluación. En casos excepcionales quizás se puedan evaluar a partir de WhatsApp, en el caso como muy extraordinario, pero creo que lo competente sería que se pudieran sumar sobre todo a este modelo de clase, como con esto de las evaluaciones en Classroom, o en todo caso, pues también para quienes estén inscritos de manera regular en Teams, pues podrían ingresar desde esta manera. Bueno, entiendo que aquí también hay muchas personas, no sé si sea el caso de ustedes, que ya no solo se dedican a estudiar, algunos están trabajando, entonces me parece que conocer los fundamentos de la Ley General del Trabajo, no solo si ya están trabajando en materia de derecho, que es lo que atañe, sino incluso tienen otra clase de trabajos, como no sé, puedan darse cuenta que existen una serie de reglas y un sistema de justicia que en términos ideales debería de respaldarlos en términos de profesión, ¿no? Así que esta materia se vuelve indispensable, sobre todo porque se van a insertar, si no están insertos ya, en un campo laboral, en un campo competitivo, en un campo que predispone ciertos modelos. Entonces, pues conocer cómo se hace una excepción, conocer cuándo, en qué momento esta forma de procesar la información se lleva a réplica, una demanda, también pues es algo que debe de tener una puntualidad, porque si existe algún abuso de autoridad, si se puede conciliar las partes, pues es parte de un lenguaje jurídico que deberían de dominar, no solo como por la practicidad, si es que no se quieren dedicar pues a la materia de trabajo, sino se quieren dedicar quizás a lo familiar, o se quieren dedicar, no sé, quizás a la dogmática, ¿no? Como a lo que me dedico yo. Esta materia tiene un carácter que tiene muchísima más practicidad o pragmaticidad, ¿no? Que significa básicamente que los contenidos teóricos nos llevan a resoluciones que son prácticas. Entonces, esto se hace muy indispensable, y sobre todo porque en el momento en que tengan a su disposición la capacidad de leer algunas demandas, algunas réplicas y también llevarlo a audiencias, pues es un conocimiento relevante. Entonces, bueno, ya les haré llegar en el grupo de WhatsApp, para quienes no están asistiendo en este momento a la clase, sobre todo como cuáles son los criterios, y haré pues un pequeño sondeo de opinión, más o menos como pregunté si les interesaría tenerla como en Zoom en lugar de Teams, esta clase, por lo menos de momento. Haré un pequeño sondeo de opinión para saber cómo, en qué plataforma les puede como parecer un poco más prioritario trabajar los trabajos. Perdón, trabajar los modelos de conocimiento. Entonces, ¿alguien me puede apoyar, por favor, leyendo el punto 6, 7 y 8?
Procedimientos de ejecución de procedimientos de embargo, remate, artículos 839 al 975 de la Ley Federal del Trabajo. 7. Procedimientos de las tercerías y preferencias de crédito, procedimientos para paro, cesares o voluntarios, artículo 976 a 991 de la Ley Federal del Trabajo. 8. De los impedimentos y excusas. Perdón. De los impedimentos y excusas, su concepto, causas legítimas de denuncia, tiempo de interposición, su trámite y resolución de las actuaciones de las juntas, días y horas hábiles, las audiencias, la imposición de autos, las correcciones disciplinarias y de los medios de apremio, artículos 707 al 732 de Federal del Trabajo. Muy bien. Entonces, en esa parte, pues más que una investigación tendrían que llevar lo que es un escrito formal y también conocer en dónde se presentan estos escritos, ¿no? Entonces, se va a hacer, la primera evaluación corresponde a una pequeña investigación de 3 a 5 cuartillas, la segunda corresponde a una infografía y la tercera sería un modelo de demanda, ¿no? Es decir, tendrán que llevar a la práctica, tendrán que llevar como si estuvieran llevando un caso, como familiarizándose con los escritos, una investigación que quizás podría arrojar de 1 a 3 pruebas para poder ponerlo. Pueden tomar un caso real, ¿no? Si consideran que hubo un atropello en algún familiar o un atropello personal, tendríamos que hacer un modelo que básicamente simulara, incluso si les puede ser fiable para llevar un inicio de demanda, tendríamos que aplicarlo a un modelo de demanda. Entonces, pues sería ese el tercer trabajo. Ya lo irán viendo como con más claridad cuando les haga llegar como el programa, bueno, de esta distribución de trabajos. Entonces, el primero corresponde a una pequeña investigación de 3 a 5 cuartillas en formato APA. El segundo corresponde a una infografía misma que harán en parejas o en equipos de 3 personas. La tercera tendría que ser un modelo de demanda, como que arroje 1 a 3 pruebas. ¿Alguien me puede, por favor, leer el punto 9 al punto 10, por favor? No se peleen, no se peleen. De los 9 de los términos procesales, modo de computarlos, de las notificaciones, su concepto y distinción como traslado y emplazamiento, obligación de señalar domicilio para oír notificaciones, resoluciones que deben de notificarse personalmente, forma de hacer la primera notificación personal, notificaciones no personales, notificaciones nulas, artículos 733 para el 752 de Federal del Trabajo. 10. De los exhortos y despachos, sus diferencias, de los incidentes, su tramitación, de la acumulación, casos en que procede, de la confirmación del proceso, de la caducidad, requisitos para que procedan, casos en que no procede, ley de 1970, reforma del 2 de julio de 1976 y 1980, muerte del trabajador, artículo 753 al 775, Ley Federal del Trabajo. 11. De las pruebas, medios de prueba, la carga de la prueba, la confesional, concepto, ofrecimiento de desahogo, de las documentales, documentos que el patrón debe de conservar y escribir en juicio, artículos 876 al 802. Bueno, entonces, del punto 9 al punto 10, lo que podemos ver en estos dos puntos, pues es que se habla de las excepciones, ¿no? Para desahogar estas pruebas, de esta misma manera, tendrán que hacer una investigación. El trabajo número 4 también procederá una investigación pequeña. Igual me imagino que será de 5 a 7 cuartillas, dependiendo de cómo están citando en APA, sobre
pues los casos de procedencia, la no procedencia. No quiere decir que saliendo de esta clase van a tener así un conocimiento exacto y formal de cada uno de los artículos de la Ley Federal del Trabajo, pero sí me gustaría ponerlos como a discusión. Muchas veces porque también parece que están mal escritos. Lo que vemos con los artículos en general, en cómo están todas las constituciones y órdenes y reglamentos de mexicanos, pues es básicamente que tienen muchas lagunas, lo que nosotros le decimos en la dogmática lagunas hermenéuticas. Cuando tienes una ley que no es del todo clara, lo que sucede es que tiendes a interpretarla como de mil maneras y esto también genera pues, que se tomen criterios, los jueces, los fiscales tomen criterios que no necesariamente son correctos, ¿no? Así que el cuarto trabajo tendría que ser una investigación aplicada sobre todo a los artículos en los casos de no procedencia para tratar de buscar estas lagunas cuando estamos interpretando artículos. Bueno, pues estamos ya quedándonos como cortitos de la sesión. Y bueno, el punto 12 y el punto 13, alguien también me podría, por favor, apoyar a leerlos. 12 y 13. No, bueno, los leeré yo. Del 12 es de la testimonial, el concepto, ofrecimiento y desahogo, testigo singular, pericial, inspección ocular, concepto, presunción social, instrumental de las resoluciones laborales, de los artículos 813 al 848 de la Ley Federal de Trabajo. El 13 es el procedimiento de huelga, etapas, emplazamiento, traslado, efectos de la notificación, la ley de 1970, su reforma en 1980, la constatación del patrón, la conciliación, el estallido de la huelga, la continuación de los trabajos durante la huelga, los incidentes de inexistencia o licitud y la terminación de la huelga. La huelga es un tema por sí mismo que genera mucha controversia en el sistema mexicano y concretamente en el sistema de Oaxaca, pues porque nosotros conocemos mejor que nadie que existe una presión severa que se realiza por parte de los trabajadores a partir de sindicatos para obtener como derechos que a veces pueden nulificar incluso el propio trabajo pues el papel de los sindicalistas. Entonces, por sí mismo me parece que el punto 13 es un tema relevante. Y bueno, como les había mencionado, vamos a presentar 5 trabajos. Me gustaría que presentaran 5 trabajos. Unos van a ser más sencillos que otros. Y en el último trabajo, en el caso, respecto de el concepto el punto número 13, también se hará alguna pequeña reflexión más como tipo ensayo sobre el proceso de huelga. Ese sería pues el último trabajo que estarían presentando sobre pues no sé, ¿no? Todas las contradicciones que existen, los puntos de vista, ¿no? También sus experiencias, ¿no? Tendría que ser en modelo de ensayo. Lo que se considera dentro de las estrategias de aprendizaje, aunque sabemos que en la modalidad emergente es muy complicado, pues se habla de la exposición del docente, exposición de temas individuales, veremos si eso es posible, si es posible que pudieran presentar algunos de ustedes algún punto, sería magnífico, sobre todo si se apoyan como de diapositivas y demás, para que pudiera yo evaluar participaciones adicionales. Y se considera relevante la asistencia, la participación, los exámenes parciales. Es posible, si es que en el número 3, en el último trabajo no nos alcance, pues porque los temas son muy extensos, a analizar todo el concepto de huelga y su profundidad, que pudiéramos reemplazarlo por un examen de conocimientos generales de todos los temas que se hayan visto. Todavía no estoy muy segura. A mí la verdad me interesa mucho más que reflexionen sobre la importancia de la huelga en el estado de Oaxaca, desde sus experiencias de conocimiento.
Pero en el último caso que no pudiéramos, pues podría ser un examen de conocimiento o quizás podría ser el examen de conocimientos, pues el punto adicional que pudieran llevar si no es que tienen, si es que no cumplen con todos los criterios. Pero bueno, consideren que sí, que son cinco evaluaciones, cada una corresponde al 20% de su calificación. Pues se recomienda en general que participen en clases, que estén presentes en las sesiones. Lo que trato de hacer en términos muy generales, pues es siempre pues apoyarme de algún material didáctico para que puedan ir leyendo, no siempre tan didáctico. Y bueno, haré llegar algunas lecturas que me parece relevante y como sabrán y se habrán dado cuenta ya que está mencionado en todo el plan, pues vamos a trabajar básicamente, nuestro libro base es la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Sé que no se trata de memorizarla completamente, pero sí pues tomar los artículos que son relevantes, sobre todo porque estos son muy contradictorios. Y bueno, pues muchísimas gracias por estar en esta sesión introductoria. Vamos, no se puede dejar de compartir. Ya se dejó de compartir, ¿no, verdad? Ok, pues muchísimas gracias por estar en sesión. Dejaré este video como en el canal de YouTube para que sus compañeros o si ustedes después quieren regresar pues a darle una revisión, si tienen dudas sobre todo de los criterios de evaluación, les voy a hacer llegar pues ya sea a partir primero de un diagnóstico, una pruebita diagnóstica para ubicar cuáles son sus competencias y qué tan posible es su acceso a tecnologías del conocimiento. Pues estaré haciéndoles llegar sobre todo como estos puntos para saber si todos o la mayoría cuentan con una computadora en casa, si es que no cuenta con una computadora en casa, pues ver cómo podemos solucionarlo quizás por otras vías. Y bueno, no sé si antes de que nos vayamos tengan alguna pregunta. ¿No? ¿Ninguna? Bueno, pues en el caso de que mañana también sean como poquitos estudiantes, voy a intentar poner alguna actividad como para que podamos escucharlos. Pues me dio mucho gusto que estuvieran el día de hoy en clase. Subiré en cuanto termine este videíto al canal de YouTube. Les haré llegar la liga, sobre todo para sus compañeros que no pudieron estar presentes en sesión. Y bueno, pues muchas gracias. Los veo el día de mañana en el mismo horario. ¿De acuerdo? Sí, muchas gracias, Vic. Sí, gracias. Hasta mañana. Bueno, pues que tengan muy buena noche. Hasta luego. Adiós.